risa. No pide permiso. Llega cuando estás solo. Bienvenido a Terror en Minutos. Si te gustan las historias de terror que se sienten reales, suscríbete y acompáñame, porque lo que estás a punto de escuchar podría pasarte a ti. Nunca me había dado miedo la risa. Al contrario, siempre pensé que era algo que calmaba el ambiente. Algo que rompía el silencio incómodo. Algo humano. Hasta que empezó a pasar. Todo comenzó hace unos meses, cuando me mudé a ese departamento. No era grande, ni particularmente bonito, pero tenía algo que me gustó desde el principio. Era silencioso. Demasiado, tal vez. Estaba en el tercer piso de un edificio viejo. De esos que crujen por las noches, donde las tuberías suenan como si alguien caminara dentro de las paredes. Aún así, me parecía tranquilo. Perfecto para descansar después del trabajo. Los primeros días fueron normales. Llegaba, cenaba algo rápido, veía videos en el celular y me dormía sin problema. Pero una noche, mientras intentaba dormir, escuché algo. Una risa. Muy leve. Pensé que venía de otro departamento. Tal vez alguien viendo televisión. No le di importancia. Me giré en la cama y cerré los ojos. Pasaron unos segundos. Y volvió a escucharse. Esta vez más clara. No era una carcajada. Era una risa baja, contenida, como si alguien intentara no hacer ruido, pero no pudiera evitarlo. Abrí los ojos. Me quedé completamente inmóvil. Esperé. Silencio. Respiré hondo y me dije que estaba imaginando cosas. Que el edificio era viejo, que los sonidos viajaban. Que no había nada raro. Pero justo cuando estaba a punto de volver a dormir, la risa volvió. Más cerca. Esa fue la primera vez que sentí algo extraño. No era miedo todavía. Era incomodidad. Esa sensación de que algo no encaja, pero no sabes exactamente qué. Al día siguiente pregunté al portero si había alguien ruidoso en el edificio. Me miró raro. Me dijo que no. Que la mayoría de los departamentos estaban vacíos. Eso me dejó pensando. Esa noche intenté ignorarlo. Me puse audífonos, escuché música, traté de no concentrarme en el silencio del lugar. Funcionó, hasta que me quedé dormido. Porque me desperté de golpe. A las 3 de la mañana. Sin razón aparente. Abrí los ojos y lo primero que noté fue el silencio. Un silencio pesado. De esos que te hacen sentir que algo está mal. Y entonces, la risa. Esta vez no era leve. No era lejana. Era dentro del departamento. Me incorporé lentamente en la cama. El corazón me latía fuerte. Muy fuerte. La risa venía de la sala. Era inconfundible. Bajé los pies al suelo con cuidado. El piso estaba frío. Caminé despacio, tratando de no hacer ruido. Cada paso parecía sonar demasiado. Cuando llegué al pasillo, me detuve. La risa seguía. Suave, pero constante. Di un paso más. Y otro. Hasta que asomé la cabeza hacia la sala. No había nadie. Todo estaba en su lugar. El sillón, la mesa, la televisión apagada. Pero la risa seguía ahí. Y no venía de un punto específico. Era como si estuviera en todas partes. Como si el aire mismo se estuviera riendo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Retrocedí lentamente y regresé a mi cuarto sin apartar la mirada de la sala. Cerré la puerta. Me metí a la cama. Y me tapé completamente, como si eso pudiera protegerme. La risa continuó unos segundos más. Luego, silencio. A la mañana siguiente, revisé todo el departamento. Cada rincón. Cada mueble. No había nada. Ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Intenté convencerme de que había sido un sueño. Pero en el fondo, sabía que no. Las noches siguientes fueron peores. La risa empezó a aparecer más seguido. A veces en la madrugada. A veces justo cuando apagaba la luz. Siempre igual. Baja. Contenida. Como si alguien estuviera justo detrás de mí, disfrutando algo que yo no podía ver. Empecé a dejar las luces encendidas. A dormir con la televisión prendida. Pero no importaba.
La risa atravesaba todo. Una noche decidí grabar. Dejé el celular en la mesa de la sala, con la cámara apuntando al espacio. Me encerré en mi cuarto. Esperé. No pasó mucho tiempo antes de escucharla. Esa risa. Más clara que nunca. Me quedé quieto, escuchando. Pasaron varios minutos. Luego, silencio. Salí lentamente y tomé el celular. Revisé el video. Al principio no había nada. Solo la sala vacía. El sonido ambiente. Y luego, la risa. Se escuchaba perfectamente. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que apareció después. La cámara tembló ligeramente, como si alguien la hubiera tocado. Y por una fracción de segundo, se vio algo. Una sombra. No una forma clara, pero sí algo. Algo que no estaba antes. Algo que parecía inclinarse hacia la cámara. Como si estuviera mirando. Como si supiera que yo iba a ver eso después. Sentí un frío horrible en el pecho. Esa noche no dormí. Me quedé sentado, con las luces encendidas, esperando que amaneciera. Pensé en irme. En dejar el departamento. Pero había algo. Algo que me detenía. Como si marcharme no fuera tan sencillo. Como si ya fuera demasiado tarde. Porque la risa empezó a cambiar. Ya no era solo en la sala. Empezó a escucharse en el pasillo. Luego en la cocina. Luego, dentro de mi cuarto. La primera vez que pasó, casi grité. Estaba acostado, mirando el techo. Y la escuché. Justo a mi lado. Como si alguien estuviera sentado en la orilla de la cama. Riéndose. Despacio. Casi en mi oído. No me moví. No pude. Mi cuerpo se quedó rígido. Paralizado. La risa continuó. Lenta. Disfrutando cada segundo. Y entonces, sentí el colchón hundirse ligeramente. Como si algo se hubiera apoyado. Cerré los ojos con fuerza. No quería ver. No quería confirmar lo que ya sabía. La risa se detuvo de golpe. Y en ese silencio, sentí algo más. Una respiración. No era la mía. Era más lenta. Más profunda. Muy cerca. Demasiado cerca. Pasaron segundos. Tal vez minutos. No lo sé. Pero en algún momento, desapareció. Desde entonces, ya no soy el mismo. No duermo bien. No como bien. Siempre estoy esperando. Esperando esa risa. A veces la escucho incluso durante el día. Muy leve. Como un eco. Como si estuviera recordándome que sigue ahí. Que no se ha ido. Hace unos días, pasó algo peor. Algo que me hizo entender que esto no es solo en el departamento. Que no es solo en la noche. Estaba en el trabajo. En mi escritorio. Todo normal. Gente hablando, teléfono sonando. Y de pronto, entre todo ese ruido, la escuché. La risa. Muy baja. Pero clara. Giré la cabeza rápidamente. Nadie parecía haberla escuchado. Nadie reaccionó. Pero yo sí. Porque esta vez, la risa no venía de afuera. Venía de mí. De mi propia garganta. Sin que yo estuviera riendo. Sentí cómo se formaba. Cómo salía. Lenta. Ajena. No podía detenerla. No era mi risa. Pero estaba saliendo de mi boca. Me tapé la cara. Intenté callarla. Pero solo se hizo más fuerte. Más presente. Más feliz. Ese día entendí algo. No sé cuándo empezó. No sé en qué momento cruzó esa línea. Pero ya no está solo en el departamento. Ya no está solo en la oscuridad. Ahora está conmigo. Dentro de mí. A veces despierto en la madrugada, riendo. Sin querer. A veces me sorprendo sonriendo sin motivo. Escuchando esa risa, mezclándose con la mía. Y lo peor es que cada vez me cuesta más distinguir cuál es cuál. Porque ya no sé si la risa que escucho es de algo que me sigue, o de algo que ya se quedó conmigo.